Hola a todos, nosotras somos Lina, Alejandra, Jessica, Laura, Natalie, Paula y quien les habla, Angélica, estudiantes de octavo semestre de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy les vamos a hablar acerca de la gerencia pública. Explicaremos el perfil del gerente público y los aspectos claves en los que debe tener conocimiento claro, como son planeación, políticas públicas, presupuesto, contratación y control. Se tiene en cuenta que el gerente público es aquel trabajador que pertenece a un organismo del Estado, el cual puede representar a cualquier poder público que exista, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial. En su cargo deberá tener capacidades técnicas y gerenciales, dirigir acciones estratégicas y optimizar la ejecución de técnicas. En el cargo de gerente público se deben tener requisitos, como lo es el empleo de nivel directivo, empleo de libre nombramiento y remoción, y tiene que conllevar el ejercicio de responsabilidad directiva. Debe cumplir con unos principios: actuar con objetividad, transparencia y profesionalidad, formular en coordinación con los jefes del organismo políticas y estrategias, diseñar, incorporar, implantar, ejecutar y motivar la adopción de tecnologías, formular con el equipo de trabajo las políticas públicas y acciones estratégicas, desempeñar principios de eficacia y eficiencia y realizar un sistema de evaluación de la gestión. El trabajo en equipo es un aspecto importante a considerar por parte de un gerente público para el logro de la misión a partir de la productividad. Está entendida como la capacidad de producir un resultado deseado según el nivel de insumos utilizados, por lo que supone una medida clave para el logro de los objetivos de impacto de las políticas públicas. Ahora bien, un equipo de trabajo se define como un número de personas con habilidades y destrezas diferentes y comprometidas entre sí con objetivos colectivos. Esta concepción nos permite destacar que la ventaja de dichos equipos radica en que sus miembros son personas altamente competentes que pueden combinar habilidades para facilitar la resolución de problemas y conflictos. Además, resultan ser más flexibles, por lo que tienden a mejorar estructuras y procesos, comprometiéndose fuertemente con el logro de los objetivos de rendimiento dentro de la organización. Cabe resaltar que este propósito se basa en la práctica de las 5 Cs del trabajo en equipo: compromiso, confianza, comunicación, coordinación y complementariedad. La administración pública es el conjunto de ideales sociales y valores compartidos, mantenidos en mitos, ritos, costumbres, procedimientos, estilos de lenguaje, liderazgo, comportamiento, que direcciona una organización. En la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209, determina los principios de la administración pública, los cuales son igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Según la Constitución Política de Colombia, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios anteriormente vistos, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todas sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Los elementos administrativos son: primero, definir la misión; segundo, crear la visión; tercero, socializar el código de ética y principios con el fin de buscar una cultura sana y productiva; cuarto, establecer mecanismos de participación y comunicación entre los empleados; quinto, transformar el modelo de jefe hacia un líder; y por último, establecer los objetivos, las funciones, métodos, procesos y procedimientos. Gestión pública. A través de la gestión pública, la nación y las entidades territoriales se organizan para cumplir los objetivos y las metas de desarrollo, de acuerdo con los fines del Estado colombiano y el marco de la distribución de competencias. El ordenamiento constitucional y normativo vigente establece las características del proceso de gestión pública, las cuales son: orientado a resultados, democrático y participativo, corresponde a competencias, articulado, focalizado, estratégico, viable y sustentable. En términos de resultados, estas características implican transformar la forma de administrar, pensar y actuar en la gestión de lo público, pasando de lo operativo y administración de servicios hasta la gestión de desarrollo integral de las entidades territoriales. La gestión pública comprende diferentes momentos que van desde la planeación hasta la rendición de cuentas, las cuales se articulan entre sí de forma sistemática y dinámica, como se ilustra en el siguiente diagrama. Un adecuado proceso de gestión debe articular cada uno de los siguientes procesos: planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, y contribuir a la gestión del desarrollo integral. Estado colombiano. El Estado es una estructura político-jurídica. En su integración concurren una serie de elementos cuantitativos y cualitativos que le dan forma y característica propia. Estos son: primero, población, conjunto de individuos que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado. Territorio, es el elemento físico o material en donde se asienta la población y constituye el ámbito espacial o geográfico dentro del cual se ejerce el poder del Estado. Soberanía. La soberanía expresa la ausencia de toda independencia interior o exterior sobre el Estado para que éste ejerza su poder sobre el territorio y en beneficio de una población determinada. Fines del Estado. Los fines esenciales del Estado, establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política de 1991, son responsabilidad de las autoridades territoriales y la base para la gestión de lo público, y se pueden sintetizar en tres pilares: promover el desarrollo integral, fortalecer la democracia participativa y pluralista, garantizar los derechos humanos. Dentro de los fines del Estado encontramos: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar los derechos y deberes, facilitar la participación, defender la independencia nacional, asegurar la convivencia pacífica y lograr un orden justo. Nuestro siguiente tema es el Estado. En el artículo 15 de la Constitución Política Nacional encontramos la composición del Estado colombiano. En el orden jerárquico, en la parte superior encontramos al gobierno, seguido de la presidencia de la República y dependiendo de este, los ministros de despacho y los directores de los departamentos administrativos. Finalmente encontramos a las gobernaciones y a las alcaldías. Dentro de las ramas del poder público está la del poder ejecutivo, donde está representado por el presidente de la República, quien hace las veces de jefe de Estado y de jefe de gobierno. También está integrado por los ministros, directores de los departamentos administrativos y los superintendentes, quienes tienen la función principal de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos. Y en el nivel regional está representado por gobernadores y alcaldes.
En el Poder Legislativo está representado por el Congreso de la República, que lo conforma el Senado y la Cámara de Representantes. Dentro de sus funciones más importantes están promulgar y modificar las leyes, reformar la Constitución, ejercer control político sobre las acciones del gobierno y elegir a los altos funcionarios pertenecientes a la rama judicial, los organismos de control y la organización electoral. En el Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia en nuestro país. Así, en algunos casos esta función es ejercida por otras ramas del poder o por los particulares. La rama judicial vela por el cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores. Según la Constitución, el Poder Judicial está conformado por la Fiscalía General de la Nación y por otros 4 organismos conocidos en conjunto como las Altas Cortes: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Estos deben trabajar de manera armónica y coordinada para garantizar el buen funcionamiento del Estado y la preservación del equilibrio de fuerzas. Dentro de la Constitución Política, en el título 5, tenemos a los órganos de control: el Ministerio Público, que de este dependen la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Y por otro lado tenemos a la Contraloría General de la República. En el título 9 tenemos a la organización electoral, que la compone el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. En la organización territorial tenemos a las regiones: la región Caribe, Orinoca, Andina, Pacífica y de la Amazonía. Después están los 32 departamentos que tiene Colombia. Seguido están las áreas metropolitanas, las provincias y las asociaciones de los municipios. Más abajo encontramos a los 10 distritos, 1122 municipios, donde los conforman las comunas y los corregimientos. Y por último tenemos a los territorios indígenas. El Estado por orden departamental tenemos a las asambleas, la Contraloría Departamental, la Gobernación, que lo componen las secretarías de despacho, y este a su vez tiene las entidades adscritas como las unidades administrativas especiales y los establecimientos públicos. Y por el otro lado tenemos a las empresas comerciales e industriales del Estado y a las sociedades de economía mixta. En cuanto a los ministerios y departamentos administrativos, tenemos que son organismos principales de la rama ejecutiva. Estos se encargan de formular y adoptar las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo que dirigen. Los ministros y directores son los jefes de la administración. En cuanto a las superintendencias, estas cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el presidente de la República previa autorización legal. En los establecimientos públicos, estos son organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y de prestación de servicios públicos, conforme a las reglas del derecho público, ICBF, SENA, INPEC, ESAP, ICA, INVIMA, entre otros. Estos cuentan con personería jurídica, administrativa y presupuestal, y hacen parte del sector descentralizado por servicios. Las unidades administrativas especiales se sujetan al régimen que le debe el legislador y en lo no previsto al de los establecimientos públicos. Cuentan con personería jurídica, administrativa y presupuestal y hacen parte del sector descentralizado por servicios. Las que no tienen personería jurídica hacen parte del sector central de la administración y desarrollan programas o proyectos de un ministerio o departamento administrativo. En las empresas sociales del Estado, estas fueron creadas a nivel nacional o a nivel territorial para la prestación en forma directa de servicios de salud, la Ley 100 de 1993. En el giro ordinario de sus negocios se rigen por el derecho privado y cuentan con una clasificación especial para sus servidores. Planeación. Es la elaboración de una estrategia que permita alcanzar los objetivos propuestos. Este se evidencia en el plan de desarrollo.
Este es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de gobierno. Una vez presentado el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la República, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación coordina la ejecución, el seguimiento y la evaluación de gestión y de resultados del plan. Dentro del plan de desarrollo encontramos el Plan Operativo para la Atención Integral, que se presta como un instrumento. Este es un insumo para avanzar en el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de la atención. Desarrollo integral. El desarrollo integral es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente. Es un proceso de transformación multidimensional, sistémico, sostenible e incluyente que se genera de manera planeada para lograr el bienestar de la población en armonía y equilibrio con lo ambiental, natural y construido, lo sociocultural, lo económico y lo político-administrativo en un territorio determinado. Un municipio, un distrito, un departamento, una región, un país, etc., y teniendo en cuenta el contexto global. El desarrollo integral es sostenible, en la medida de que promueve el bienestar tanto de la población actual como de las futuras generaciones. Es incluyente, en tanto busca ampliar las capacidades, opciones y oportunidades de toda la población. Es multidimensional y sistémico, porque contempla relaciones, interacciones, interdependencias y articulaciones armónicas y en equilibrio con el conjunto de dimensiones ambiental, natural, poblacional, sociocultural, económica y político-administrativa. Las dimensiones. Las dimensiones del desarrollo integral corresponden a los diferentes ámbitos donde ocurren y tienen lugar las distintas manifestaciones, actividades y existencia de los seres humanos y de estos con su vida en sociedad. Permiten comprender la complejidad de la realidad de las entidades territoriales desde sus interrelaciones e interacciones, que constituyen un conjunto indisoluble. El desarrollo integral de la entidad territorial son poblacional, económica, ambiente construido, ambiente natural, política administrativa y sociocultural. La dimensión poblacional es importante porque da cuenta de la diversidad en la población y sus demandas e intereses particulares como sujeto de desarrollo. Permite definir la magnitud de las demandas de bienes y servicios a satisfacer y su concentración en puntos específicos del territorio. El potencial laboral para la economía y sus posibilidades de sostenibilidad poblacional. Dimensión del ambiente natural. Esta dimensión se refiere al reconocimiento de los ecosistemas del territorio y a su proceso de transformación permanente, ocasionado entre otros por el desarrollo de actividades humanas de producción, extracción, asentamiento y consumo. Dimensión del ambiente construido. Las poblaciones humanas transforman permanentemente el ambiente natural para satisfacer sus necesidades biológicas y sociales y brindar una infraestructura base para el desarrollo de las actividades sociales, económicas y político-administrativas. Dimensión sociocultural. Se refiere a las dinámicas que permiten la interacción entre sujetos, colectivos y grupos sociales específicos, así como a los procesos y prácticas culturales que en su conjunto definen la diversidad de contextos en los que se inserta y tiene lugar el desarrollo. Dimensión económica. Esta dimensión tiene lugar las formas de apropiación, producción, distribución y consumo de los recursos materiales y no materiales. Dimensión político-administrativa. Se refiere al conjunto de estructuras de regulación y control formalmente establecidas y a las instituciones públicas que hacen parte de esta estructura conforme a la ley. Para poder realizar los planes, programas y proyectos plasmados en el plan de desarrollo, se deben conocer las necesidades en cada una de las dimensiones, para así establecer las políticas públicas necesarias para superar las situaciones no deseadas y así conocer las acciones que deben realizar y el orden cronológico de solución de problemáticas
según la prioridad e importancia de estas. Las políticas públicas se pueden definir como el conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados por lo menos parcialmente por una institución gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. Al identificar las situaciones problemáticas, entran a ser parte fundamental los componentes de estrategia, en el que se evalúa la predicción, la respuesta a la pregunta ¿qué se debe hacer?, seguido de la planeación, en la que se encuentra la decisión, ¿cómo se debe hacer?, y la programación, que es la acción, a través de qué se mitigará o se eliminará esta problemática. Ya con las políticas públicas, los aspectos clave para su análisis son, en primera medida, conocer e identificar los objetivos colectivos que el Estado considera deseables o necesarios, incluyendo el proceso de definición e información de estos. Luego, los medios y acciones procesados total o parcialmente por una institución u organización gubernamental. Por último, los resultados de las acciones, incluyendo tanto las consecuencias deseadas como las imprevistas. En cuanto a las fases, la primera es identificación del problema. En esta vemos la agencia pública, ventanas políticas, ciclo de atención a los problemas sociales. En segundo lugar, tenemos la formulación de alternativas. En esta disponemos de un mejor nivel de conocimiento del problema para así proponer soluciones. Llegando a la conclusión del ejercicio analítico sobre este problema, se adopta o se diseña una política pública. En tercer lugar, tenemos la toma de decisiones. En este proceso de selección tenemos dimensiones y criterios. Tenemos técnica, efectividad, capacidad técnica y organizativa. En la dimensión económica, eficiencia y conveniencia. En la dimensión legal, ajuste a la normatividad vigente. En la dimensión social, equidad y receptividad. Y en la dimensión política, apoyo político y legitimidad. En cuanto a la siguiente fase, que es la implementación, es donde se traduce la decisión en hechos concretos, donde se dispone de medios administrativos para la aplicación de dicho problema. Como última fase tenemos la evaluación, que es el procedimiento analítico encargado de proveer información sobre el desempeño de la política para así realizar una planificación de la intervención pública a lo largo del tiempo. Es así como el presupuesto se constituye en el principal instrumento para ejecutar las grandes metas del programa de gobierno representado en el Plan de Desarrollo, limitados por los recursos disponibles para su realización. Los funcionarios de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda son los responsables de la programación y preparación del proyecto de presupuesto. Ellos están facultados para adoptar los parámetros económicos que sirvan para la sustentación ante el Consejo de Gobierno. El presupuesto es una herramienta de ejecución política, económica y fiscal mediante la cual se asignan recursos y se determinan gastos para cubrir los objetivos trazados en los planes de desarrollo económico y social de un periodo dado. Tiene como función ser financiador y proveedor de los bienes y servicios. El presupuesto está compuesto por el presupuesto de rentas, la ordenanza de apropiaciones y las disposiciones generales. En el presupuesto de rentas se encuentran los ingresos, que pueden ser corrientes, los recursos de capital o los ingresos de establecimientos públicos. Dentro de la ordenanza de apropiaciones se encuentran los gastos, que pueden ser de funcionamiento, de servicio a la deuda y de inversión. Y por último, las disposiciones generales. Los ingresos corrientes son recursos que percibe la nación en el desarrollo de las disposiciones legales, que pueden ser impuestos, contribuciones, tasas, multas
y estos pueden ser de carácter tributarios o no tributarios. Recursos de capital son ingresos que percibe la nación sin una regularidad permanente provenientes de las siguientes fuentes. Recursos del crédito son los ingresos provenientes de las operaciones de crédito público que tienen por objeto dotar a las entidades de recursos y en esos servicios con plazo para su pago. Dentro de estas operaciones están comprendidas, entre otras, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para las obligaciones de pago. Recursos del balance son los provenientes de rendimientos por operaciones financieras, donaciones, diferencial cambiario, excedentes financieros de los establecimientos públicos del orden nacional y de las empresas industriales y comerciales del Estado de este orden, sociedades de economía mixta y otros recursos de capital. Recursos del balance del Tesoro son los ingresos provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior. Incluye, entre otros, el superávit fiscal, la cancelación de reservas o pasivos no exigibles y la venta de activos. Rendimientos por operaciones financieras. Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de los recursos de la nación en el mercado de capitales o en títulos valores. El diferencial cambiario se define como el mayor o menor valor en pesos originado por la diferencia entre las tasas de cambio utilizadas en la incorporación al presupuesto general de la nación de los recursos del crédito nominados en moneda extranjera y las tasas de cambio vigentes a la fecha de su utilización o de su monetización o conversión a pesos. Excedente financiero de las entidades descentralizadas por servicios. Corresponde al monto de recursos provenientes del cierre fiscal de estas entidades y que cada año el Departamento de Política Económica y Fiscal o quien haga sus veces determina que entrarán a ser parte de los ingresos de la nación. Las donaciones son aquellos recursos que percibe la nación a título gratuito de personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales. La confinanciación son los recursos que recibe la nación provenientes de otra entidad pública por concepto de la participación conjunta en la realización o ejecución de un proyecto o una actividad. Otros ingresos de capital. Corresponde a aquellos recursos de capital diferentes a los definidos anteriormente. Ingresos de los establecimientos públicos. Corresponde a todos los ingresos propios generados por los establecimientos públicos del orden nacional, compuestos por las rentas propias o ingresos corrientes y los recursos de capital generados por la actividad para la cual se creó el órgano respectivo. Ingresos corrientes o rentas propias. Son todos los ingresos corrientes de los establecimientos públicos que estas entidades reciben ordinariamente en función de su actividad o que por disposiciones legales les haya sido asignados. Mientras que los recursos de capital son los constituidos por los recursos del crédito externo e interno con vencimiento mayor de un año, el diferencial cambiario, los rendimientos por operaciones financieras, los excedentes financieros y las donaciones. Los créditos de tesorería, es decir, los contratos con plazo igual o inferior a un año, no tienen efectos presupuestales con excepción del pago de los intereses que estos causen, los cuales se deberán imputar como un gasto financiero. El presupuesto de gastos. Aquí encontraremos todas las erogaciones que pretende realizar la entidad durante la respectiva vigencia fiscal, distinguiendo entre funcionamiento, servicio a la deuda e inversión.
Dentro de los gastos de funcionamiento, estos son dirigidos a atender las necesidades de las entidades para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas a la entidad territorial en la Constitución y en la ley. Servicio a la deuda. Estos son destinados al cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago de las amortizaciones, intereses, comisiones e imprevistos, originados por operaciones de crédito público. Inversión. Erogaciones que permiten incrementar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la infraestructura física, económico y social. Como ejemplos de estos gastos tenemos gastos de personal. Son los que incurren las entidades como contraprestación a los servicios prestados por las personas con base en una relación laboral directa a través de un contrato. Servicios personales asociados a la nómina. Comprenden la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos de los servidores públicos. Servicios personales indirectos. Gastos destinados a atender la contratación de personas naturales o jurídicas para que presten servicios calificados o profesionales que no pueden ser desarrollados por personal de planta. Gastos generales. Son todas las erogaciones relacionadas con adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la organización territorial, así como para el pago de impuestos, contribuciones, tasas y multas que esté sometida a la misma. Transferencias corrientes. Son recursos que las entidades transfieren a entidades nacionales, departamentales o municipales públicas o privadas con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando la entidad asume directamente la atención de los mismos. Y por último, tenemos los gastos de comercialización y producción. Son todos aquellos gastos que realizan las administraciones territoriales para adquirir bienes, servicios e insumos que participan directamente en el proceso de producción o comercialización, distinguiendo las actividades que realizan entre comercial, industrial y agrícola. Para concluir con la ordenanza de apropiaciones de gastos, encontramos los gastos de inversión. La característica fundamental de estos gastos es que su asignación permite acrecentar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la estructura física, económica y social territorial. Estos deben ser susceptibles de causar réditos, tienen que ser económicamente productivos y se deben materializar en bienes de utilización perdurable. El servicio a la deuda pública abarca las apropiaciones destinadas a la cancelación o pago de la deuda contraída por el país con plazo mayor a un año y comprende el pago del capital, los intereses, las comisiones y los imprevistos originados en dichas operaciones. Es decir, que en este rubro se incluyen todos los gastos necesarios para la consecución del crédito público. Este puede ser interno, que hace referencia a los pagos correspondientes a empréstitos con acreedores nacionales y que se pagan en pesos colombianos. Por otro lado, la deuda externa, que son los préstamos llevados a cabo con acreedores del exterior y son pagaderos en moneda extranjera. Conceptualmente, el proceso presupuestal constituye las diferentes etapas que recorre el presupuesto desde su inicio hasta su ejecución, extendida en nuestro caso para efectos de seguimiento y evaluación. El presupuesto público constituye el elemento rector de las finanzas públicas y en torno a él se ejecutan las políticas públicas. Dentro del proceso presupuestal encontramos 6 etapas fundamentales que son: programación, presentación del proyecto, estudio, aprobación, liquidación, ejecución y finalmente seguimiento y evaluación. Dentro del proceso de afectación presupuestal tenemos la apropiación, el certificado de disponibilidad, el registro presupuestal del compromiso, el registro de la obligación y los pagos. Estos están vinculados con el PAC. Ahora, ¿qué significan cada uno de estos procesos? En la apropiación, este se define como el monto máximo autorizado para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal.
En concordancia con el principio presupuestal de anualidad, después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. El presupuesto aprobado anualmente para cada entidad consta realmente de 3 partes: presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y las disposiciones generales. Certificado de disponibilidad presupuestal. Este es un documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de expectación para la asunción de compromiso. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. Las entidades deben llevar un registro de los certificados de disponibilidad presupuestal que les permita establecer en todo momento los saldos de apropiación disponibles con el fin de poder expedir nuevas disponibilidades y evitar excederse de las mismas. El registro presupuestal. Esta es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se deben indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Las normas presupuestales son reiterativas en consagrar la observación de no contraer obligaciones cuando no exista la apropiación o excederse el saldo disponible, ya que esta contravención acarrea responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. Los compromisos son los provenientes de actos y contratos expedidos o celebrados por las entidades, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la Constitución Política y la Ley. Dichos actos deben desarrollar el objeto de la apropiación presupuestal y ya hemos observado como previamente a la adquisición del compromiso. Toda entidad pública ejecutora debe contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. La adquisición de compromiso sin haberse tramitado el CDP y el registro presupuestal da lugar a los denominados hechos cumplidos, que consiste precisamente en contraer compromisos o obligaciones sin haber surtido previamente dichos requisitos. El registro de la obligación consiste en registrar las sumas adecuadas a terceros por la entidad como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento de compromisos adquiridos en ocasión de la prestación de servicios o el suministro de bienes y demás actividades pendientes de pago, incluidos los anticipos pactados y no pagados, en desarrollo de normas presupuestales y de contratación administrativa. El pago es la operación mediante la cual la entidad, una vez certificados los requisitos previstos en el acto administrativo o en el contrato, la programación de pagos contenida en el PAC y demás normas que regulan esta materia, desembolsa a favor de un beneficiario un monto de dinero expresado en pesos colombianos, mediante cheque o por consignación en la cuenta bancaria del mismo, extinguiendo con ello la respectiva obligación. Las reservas presupuestales son los compromisos legalmente constituidos por las entidades que conforman el presupuesto general del ente territorial, que cuentan con registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido antes del cierre de la vigencia fiscal para la cual rige el presupuesto, y que por tanto deberán pagarse en la vigencia siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior. Compromiso menos obligaciones igual a reservas presupuestales. En el decreto 111 de 1996, artículo 89, al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que
que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. Por otro lado, encontramos las cuentas por pagar. Estas son las obligaciones que al cierre de la vigencia no alcanzaron a ser pagadas a las personas beneficiarias por el suministro de bienes y servicios. También forman parte de las cuentas por pagar que se constituyen al cierre de la vigencia los anticipos entregados a los contratistas que no alcanzaron a ser legalizados. Como parte del presupuesto se tiene un concepto importante para conocer: las vigencias futuras. Estas son un instrumento de planificación presupuestal y financiero que consiste en autorizar la asunción de obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias posteriores. Se realiza con el fin de garantizar la existencia de apropiaciones suficientes en los años siguientes para asumir compromisos y obligaciones con cargo a ellas, como también disponer de los recursos financieros y de esa manera garantizar el avance y la conclusión de los proyectos plurianuales. En Colombia existen dos clases de vigencias futuras: las ordinarias, cuya ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en curso, y las excepcionales, cuyas obligaciones afectan el presupuesto de vigencias fiscales futuras y no cuentan con una apropiación en el presupuesto de la vigencia en la que son autorizadas. Con la premisa de que se hará énfasis en la parte territorial, estas vigencias futuras deben cumplir con los siguientes aspectos. Para otorgar la autorización, los proyectos objeto de la vigencia deben estar consignados en el plan de desarrollo respectivo y además que, sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y administración, no pueden exceder su capacidad de endeudamiento. Las autorizaciones para comprometer las vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el CONFES territorial, siempre y cuando el monto máximo de las vigencias futuras, su plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. Además, que como mínimo de las vigencias futuras que se soliciten, deberán contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que están siendo autorizadas. Y cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, el DNP. La autorización por parte del CONFES para comprometer el presupuesto con cargo a las vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Por último, en las entidades territoriales está prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. Después de tener conocimiento claro de los recursos destinados para cumplir con los planes establecidos, es necesario ejecutar el presupuesto. Entonces, un gerente público hace uso del manual de contratación como herramienta y medio para llevar a cabo dicho propósito. La Constitución Política estipula en el artículo 209 que las entidades estatales están obligadas a cumplir ciertos principios dentro del proceso de selección para efectos de la contratación. Para empezar, se debe velar por el cumplimiento del principio de publicidad, en virtud del cual se pone a disposición las actuaciones de la administración con el objetivo de permitir la participación de quienes se encuentren interesados, además de garantizar la transparencia que supone la obligación de asegurar la selección objetiva, principio bajo el cual la oferta elegida deberá ser la más idónea de acuerdo a los resultados de comparar los factores y criterios de selección establecidos. Para estos efectos, es pertinente analizar la incidencia del principio de igualdad, que implica un trato igualitario a los oferentes respecto a la exigencia de los requisitos previstos, así como la calificación de sus ofertas para finalmente seleccionar aquella que resulte más favorable para los intereses de la administración. Esta situación está ligada al principio de eficacia, por medio del cual las autoridades buscan que los procedimientos logren su finalidad. Por su parte, el principio de planeación exige que la decisión contractual
corresponda a circunstancias identificadas, estudiadas, evaluadas y presupuestadas previamente, razón por la que la elaboración de estudios previos adecuados, la verificación oportuna de las necesidades de la entidad, el análisis de alternativas y la verificación de condiciones, así como de precios de mercado, son elementos que en su conjunto determinan el éxito de los procesos de selección y ejecución del contrato. De modo que el incumplimiento de dicho principio se puede traducir en dificultades e inconvenientes para la actividad contractual. La Ley 80 de 1993 es otra norma que constituye el marco legal para esta temática en contratación, y en su artículo 3 estipula que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran en la consecución de dichos fines. Adicionalmente, está determinado que cuando los particulares celebran y ejecutan contratos con estas entidades estatales, deben tener en cuenta que están cooperando para el logro de sus objetivos, por lo que adquieren obligaciones bajo el cumplimiento de una función social. Una problemática que está ligada a este tema con respecto a la efectividad del control de la gestión pública son las falencias en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en los procesos, por lo que en la Ley 1474 de 2011 se estipulan ciertos mecanismos y disposiciones para prevenir y combatir dicho riesgo en la contratación pública, dentro de las cuales se encuentran la implementación de la supervisión e interventoría en el ejercicio contractual. En el artículo 83 de la ley mencionada, se expresa que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado con el fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y velar por la transparencia de la actividad contractual. Este cometido se logra a través de un supervisor o un interventor. Por un lado, la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico ejercida por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados, mientras que la interventoría radica en un seguimiento técnico que realiza una persona, ya sea natural o jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando éste suponga conocimiento especializado en la materia o su complejidad lo justifique. El Plan Anual de Adquisiciones tiene como función en el SECOP 2 permitir hacer un seguimiento cercano a la planeación y ejecución y tener visible las diferentes versiones del Plan Anual de Adquisiciones para hacer seguimiento a los cambios realizados durante el año, con el fin de elaborar, publicar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones. Para facilitar el proceso de contratación, el Estado dispuso una plataforma virtual como Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, haciendo dicho proceso más fácil, con menos costos, más rápido, con información en tiempo real y en línea, más transparente, con acceso gratuito, más ágil y con total disponibilidad de la información. Las entidades estatales deben escoger a sus contratistas a través de alguna de las 5 modalidades de selección previstas en la Ley 1150 de 2007, que son: primera, licitación pública; segunda, selección abreviada; tercera, concurso de méritos; cuarta, contratación directa; y quinta, la mínima cuantía. La regla general es la licitación pública y la normativa establece los casos en los cuales se pueden aplicar las demás modalidades dependiendo del objeto y cuantía de cada proceso de contratación. La operación principal es el grupo de estudios y actividades que realiza Colombia Compra Eficiente para identificar los bienes y servicios de características técnicas uniformes
y de común utilización que deben ser un instrumento de agregación de demanda y para estudiar el mercado correspondiente teniendo en cuenta la oferta nacional e internacional, así como la demanda de tales bienes y servicios por parte de las entidades públicas y que el interés de estas sean objeto de un instrumento de agregación de demanda. Primero, se identifica el bien o el servicio. Segundo, se realiza un estudio de mercado. Tercero, se realizan unos estudios previos. Cuarto, un pliego de condiciones. Quinto, se seleccionan los proveedores. Y por último, se realiza la firma del contrato. Estudio de mercado. El estudio de mercado hace referencia al análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales. Deber de análisis de las entidades estatales hace referencia a que la entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis del riesgo. La entidad estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso. La entidad estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación teniendo en cuenta el riesgo del proceso de contratación, el valor del contrato objeto del proceso de contratación, el análisis del sector económico respectivo, el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La entidad estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. Estudio y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección. Primero, la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratación. Segundo, el objeto de contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Tercero, la modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. Cuarto, el valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la entidad estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. Quinto, los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Sexto, el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. Séptimo, las garantías de la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. Octavo, la indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. Este artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía. Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un proceso de contratación debe contener la siguiente información, además de lo establecido para cada modalidad de selección. Primero, el nombre y dirección de la entidad estatal. Segundo, la dirección, el correo electrónico, el teléfono donde la entidad estatal atenderá a los interesados en el proceso de contratación y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso de contratación. Tercero, el objetivo del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. Cuarto, la modalidad de selección del contratista. Quinto, el plazo estimado del contrato. Sexto, la fecha límite para cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma. Séptimo, el valor estimado del contrato y manifestación expresa de que la entidad estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. Octavo, mención si la contratación está cobijada por un acuerdo comercial. Noveno, mención si la convocatoria es susceptible de ser limitada a minipyme. Décimo, enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el proceso de contratación. 11. Indicar si el proceso de contratación hay lugar a precalificación. 12. Cronograma. 13. La forma como Dentro de la estructura del Estado, en los órganos autónomos e independientes,
Disciplinaria. Este organismo del Estado adelanta y resuelve los procesos disciplinarios contra servidores y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado. La Procuraduría es titular del ejercicio del poder disciplinario, en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. El objetivo del proceso disciplinario es el cumplimiento de los principios y los fines del Estado, expuestos anteriormente, para así garantizar el bienestar de los colombianos. Se considera falta disciplinaria cuando se incurre en el incumplimiento de los deberes, en prohibiciones, incompatibilidades, inhabilidades o conflicto de intereses. Según la falta cometida, se pueden clasificar en gravísimas, graves o leves, y también se establecerá si fue por acción o por omisión. Según su clasificación, se aplicarán las sanciones pertinentes. El control interno está contemplado en la Constitución Política en los artículos 209 y 269, al indicar que las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno. Adicionalmente, se establecen normas para regular el ejercicio del mismo en la Ley 87 de 1993, que lo define como un sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación. Esto con el fin de procurar que las actividades, operaciones, actuaciones y la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con la normatividad vigente dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. La responsabilidad del establecimiento y desarrollo del sistema de control interno en organismos y entidades públicas recae en el representante legal de la entidad. Sin embargo, los jefes de cada una de las dependencias deben asegurar la aplicación de los métodos y procedimientos, así como la calidad, eficiencia y eficacia del control interno en sus respectivas áreas. Finalmente, este tipo de control persigue ciertos objetivos como lo son proteger los recursos de la organización, garantizar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, velar por que todas las actividades y recursos estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad y definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, incluso permite detectar y corregir estas desviaciones. De este modo, se puede evidenciar la importancia de un sistema de control interno adecuado, ya que de su correcta implementación depende la evaluación y seguimiento apropiados o pertinentes de la gestión organizacional. Es importante tener claro la definición de gestión, es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos de gestión presupuestal. Y resultados es el examen que se le realiza para establecer en qué medida se logran los objetivos, se cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en un determinado periodo. Se tiene que el control de gestión y resultados corresponde a la Secretaría de Planeación en coordinación con la Secretaría de Hacienda. Se debe tener claro que es la Contraloría en este ejercicio el que tiene el control de gestión con enfoque integral. Control técnico-jurídico. Este consiste en la aprobación que se le hace a las acciones presupuestales con el fin de establecer que se realizaron conforme a la ley. Es ejercido en las entidades territoriales por las secretarías u oficinas de planeación, en coordinación con la Junta Jurídica. A su vez, le corresponde ejercerlo a la Contraloría correspondiente en cumplimiento del control de legalidad. Este se establece como un control formal externo. El siguiente control es el económico-administrativo. Este control le corresponde a la Secretaría de Hacienda. Se debe realizar de forma previa, perceptiva y posterior. Para su ejecución debemos tener en cuenta el programa anual de caja, las operaciones efectivas de ingresos y gastos y la verificación del análisis del presupuesto.
Este control, como proviene desde la Secretaría de Hacienda, veremos algunas de sus funciones. Diseñar la estrategia financiera del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas y el Plan de Ordenamiento de conformidad con el marco fiscal de mediano plazo y el marco del gasto de mediano plazo. Preparar el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones y el plan financiero plurianual. Formular, orientar y coordinar las políticas en materia fiscal y de crédito público. En este sentido, tendrá a cargo el asesoramiento y la coordinación de préstamos, empréstitos y créditos de recursos de la banca multilateral y extranjera. Formular, orientar y coordinar las políticas en materia pensional, obligaciones contingentes y cesantías. Formular, orientar, coordinar y ejecutar las políticas tributarias, presupuestal, contable y de tesorería. Proveer y consolidar la información, las estadísticas, los modelos y los indicadores financieros y hacendarios. Asesorar a la administración en la priorización de los recursos y asignación presupuestal del gasto. Gestionar la consecución de recursos de donaciones, cooperación y aportes voluntarios que financien el presupuesto. Y por último, gestionar, hacer el seguimiento y controlar los recursos. La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, dice que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la Administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación. La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Esta busca fortalecer el control y la vigilancia de la gestión fiscal con enfoque preventivo en el marco de la Constitución y la ley. Todo esto en la búsqueda de la eficacia y la eficiencia de la gestión pública para lograr los fines del Estado. Control ciudadano es una forma de participación que permite a los ciudadanos influir lícitamente sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar en que el Estado y otros actores relevantes de la sociedad llevan a cabo sus actividades. La audiencia pública es un mecanismo de información a través del cual la administración pública da a conocer a los ciudadanos su gestión y los resultados de la formulación. Ejercicio del control social de la administración. Es el derecho de los ciudadanos para que, en defensa de los intereses o bienes públicos, ejerzan control sobre las actividades y obras que ejecute la administración. Veeduría ciudadana. Es el mecanismo democrático de representación que le permite a las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Queremos agradecerle a nuestra docente Carmen Rosa Cortés por guiarnos y apoyarnos durante el proceso de aprendizaje en este semestre y a ustedes por su atención.